Saludamos a quienes se han conectado por nuestra plataforma Zoom y a quienes nos acompañan por YouTube Live por donde estamos retransmitiendo. Agradecemos el patrocinio de Argos, el Laboratorio del Concreto, Alión y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre con la CAR y el Banco Mundial. Argos quiere hoy compartir con ustedes las reglas de oro para la higiene y salubridad en proyectos de construcción. La planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre es una de las megaobras que Bogotá está realizando en este momento. Reinició labores de construcción y hoy presentamos un video del aspecto general de las obras que hoy están bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Muy pronto tendremos conferencias sobre el diseño, construcción y puesta en marcha de este gran proyecto. Estén atentos en nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos. Somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, y fuimos creados en 1985. Desde entonces propendemos por la actualización del sector de la construcción en las tecnologías del concreto a través de eventos y publicaciones, y propendemos por la buena imagen de la industria concretera en el país. Les voy a pedir que se tomen un minuto para leer atentamente la información en pantalla. Es de interés para todos. La industria del cemento y el concreto acatan las disposiciones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en materia de recomendaciones de bioseguridad para la operación del sector construcción. Las empresas tienen sus protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Su proveedor está atento para atenderlo. En el laboratorio reiniciamos actividades para acompañar el sector de la construcción. Estamos prestando servicios a las obras que fueron autorizadas de acuerdo con las directrices de las autoridades. Contamos con un protocolo de operación que cumple con las disposiciones de bioseguridad establecidas por las autoridades y estamos en capacidad de prestar servicios de ensayos externos, atendiendo además los protocolos del sitio de realización de los ensayos.
La información de contacto la tienen en su pantalla o pueden tenerla a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Noticreto es nuestra revista en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Las suscripciones y renovaciones a precios especiales pueden tenerla a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. En esta oportunidad tenemos para compartir con ustedes una edición especial sobre el COVID-19 y el sector de la construcción. Los invitamos a descargarla sin costo a través de nuestra página web. Al final de la conferencia, nuestro conferencista va a contestar algunas preguntas. Quienes estén conectados por Zoom, por favor usen la herramienta de preguntas y respuestas en su pantalla y quienes se encuentran por YouTube, por favor envíen sus preguntas a través del chat. Bueno, luego de estos anuncios me complace presentarles a nuestro conferencista de hoy. Esta mañana tenemos a Roberto Uribe Afif, quien está con nosotros desde Ciudad de México para hablarnos de patología y durabilidad del concreto. Roberto es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en ingeniería con especialidad en exploración de recursos energéticos del subsuelo de la misma UNAM. Durante 20 años manejó el Centro de Investigación y fue director técnico para México y América Latina en Cemex. Desde 2015 ocupa la posición del director general del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, AMIC. Muchísimas gracias, Roberto, por atender nuestra invitación. Te damos la bienvenida. Un saludo especial para ti. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Roberto. Puedes abrirnos tu cámara, por favor, y compartir tu pantalla. Estamos listos para escucharte. Listo. Bueno, voy a iniciar esta conversación con una referencia a la conversación que voy a tener, ¿no? El hablar del tema de patología del concreto, a mí me gustaría un poco poner como referencia, seguro que ustedes conocen un programa que se llama el Doctor House, que es un tipo con un gran conocimiento y que hace evaluaciones de enfermedades muy extrañas, ¿no? Y el método que él sigue es, bueno, tiene un equipo de especialistas y con esos especialistas trabaja buscando identificar síntomas y con esos síntomas finalmente llegar a la enfermedad. Un poquito cuando nos dedicamos al tema de la patología de concreto es algo similar, ¿no? Esa es la realidad. Para entender la patología hay que entender los aspectos de la durabilidad de las estructuras de concreto, que es algo que ya tiene algunos años que en los que se ha estado trabajando en los diferentes países de una manera muy intensa, de forma tal que las especificaciones por durabilidad se han vuelto ya de uso común, lo cual me parece a mí muy, muy importante, ¿no? Entonces yo voy a empezar un poco con esta conversación hablando de cómo podríamos identificar esto, cómo lo podríamos, digamos, entender de alguna manera, ¿no? Lo que les voy a presentar primeramente es una serie de cuadros que tienen 3 campos básicos. Uno, la naturaleza de las acciones. En este caso, en el primer caso que les voy a presentar, son las acciones físicas a las que puede ser sometido el concreto. En la columna del medio está la identificación de los medios y los agentes activos que pueden causar esas acciones físicas sobre el concreto, ¿no? Ahí pueden ver, digo, el objetivo no es que lo lean ni mucho menos, pero para este ejercicio en particular me va a permitir leer esta primera tabla y después ya solo haré referencia, ¿no? En el caso físico, pues cargas sostenidas, cargas repetidas, sobrecarga en la estructura, impacto, fricción, flujo de agua, empuje del viento, es decir, son todos los medios y agentes activos que van a producir acciones físicas o mecánicas sobre nuestra estructura. Una vez que eso pueda ocurrir sobre la estructura, va a haber manifestación de algunos daños que son comunes en el concreto. En el caso específico de las físicas va a haber agrietamientos, deformaciones, abrasión mecánica, erosión, fallas estructurales, parciales o totales, e incluso se puede llegar al colapso, ¿no? Esta secuencia de hechos
lo que busca para mí es ejemplificar cómo una acción a través de un medio o un agente activo va a derivarse en un daño sobre la estructura de concreto. En lo primero, lo que he puesto ahorita ha sido la parte física. La siguiente slide va a mostrar los aspectos que tienen que ver con los fenómenos fenomenológicos que están afectando a las estructuras. Ahí van a poder ustedes leer en la columna del medio todos aquellos fenómenos que pueden actuar sobre nuestras estructuras. Y de nueva cuenta, en la columna de la derecha vamos a ver la manifestación de los daños, ¿no? Quiero hacerles notar, por ejemplo, que agrietamientos, van a ver que prácticamente en todas los fenómenos que actúan sobre la estructura van a causar un daño, es decir, van a tener un agrietamiento, a ver, descostramientos. Ese es un fenómeno natural que se repite, ¿no? ¿Cómo lo pondría yo eso en relación con los seres humanos? Bueno, un síntoma muy frecuente es dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene muchísimas causas posibles de su ocurrencia. Lo que hay que entender es que otros síntomas van a poderse identificar para saber diferenciar cuál es la enfermedad que en verdad está aquejando, ¿no? En el tema de los agrietamientos van a ver que en prácticamente todas las naturalezas de las acciones vamos a tener siempre la presencia de agrietamientos como una consecuencia de la acción de esos fenómenos sobre la estructura, ¿no? Entonces vimos las acciones físicas o mecánicas, vimos las acciones fenomenológicas y ahora vamos a ver las químicas, ¿no? En relación a las químicas internas, es decir, las que se desarrollan dentro del concreto, ¿no? Las que van a producir reacciones deleterias, es decir, reacciones químicas lo suficientemente poderosas como para causar un daño en la estructura del concreto, ¿no? Ya sea a través de sustancias nocivas que van en diferentes medios o una falta de sanidad en el concreto. Y vamos a ver del lado derecho, de nueva cuenta, cuáles son esos potenciales agrietamientos que van a dar origen al daño de la estructura. Para continuar, tendríamos las acciones químicas externas, es decir, con las aguas con las que va a estar en contacto nuestra estructura o con el ambiente, con las condiciones de exposición a las que va a estar sometido, ¿no? A mí me gusta usar, por ejemplo, a lo mejor no es el mejor porque ya la obra ya paró, pero el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se estaba construyendo, se iba a construir en un lago que tenía una altísima cantidad de sales que son nocivas para el cemento. Es decir, sabíamos que el concreto iba a estar expuesto a condiciones adversas de manera muy agresiva y teníamos que cuidar todas las acciones que podrían ser posibles de presentarse, ¿no? Es decir, si tenemos aguas agresivas que tienen altos contenidos de sulfatos o de cloruros que afectan directamente a la estructura, pues habría que hacer algo para minimizar ese potencial daño que puedan sufrir, ¿no? Aquí pueden ver algunas de las manifestaciones más comunes de ese tipo de problemas, ¿no? Los agrietamientos, los descostramientos de la estructura. En las slides que siguen vamos a ver con algunos efectos prácticos algunos de esos problemas que se presentan de manera recurrente, ¿no? Tengo que decir también, quiero puntualizarlo porque me parece algo importante de mencionar, es que la corrosión del acero de refuerzo sin duda es el problema de durabilidad que más afecta a las estructuras de concreto, ¿no? Se tienen registros de los daños que han ocurrido a nivel mundial por corrosión del acero de refuerzo, es decir, por daños derivados de esa patología. Es evidente entonces que tenemos que hacer algo para minimizar ese impacto, ¿no? Y hay que ver cómo lo podemos atender o cómo lo podemos cuidar. Y por último, hablaríamos de las que tienen un origen biológico, ¿no? Es decir, la presencia de vegetación o de microorganismos que van a estar actuando sobre el concreto, ¿no? Tal vez sean las menos frecuentes, las menos abundantes, pero no dejan de ser condiciones que pueden prevalecer sobre las estructuras de concreto. Lo que vamos a ver ahorita es una serie de transparencias
que lo que buscan es ejemplificar algunos problemas que son característicos en las estructuras que dependen en la parte superior de la transparencia. Van a ver ustedes cuál es la causa principal que se está identificando, ¿no? En este caso específico es un daño por el efecto de agregados de mala calidad. Lo que ustedes están viendo es algo que se conoce como pop-outs o como estallamientos superficiales que se dan en la superficie del concreto, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Aquí tenemos esos estallamientos. Y esos estallamientos ocurren normalmente cuando la partícula queda muy cercana a la superficie. Una vez que el concreto ha sido colocado, el agua que logra penetrar en la estructura va a llegar hasta el elemento en cuestión y va a hacer que se vaya expandiendo. Es decir, son partículas que tienden a tomar una gran cantidad de agua en su interior, que van a generar con ello un cambio volumétrico lo sustancialmente importante como para producir una presión en el interior y generar una ruptura en la superficie, ¿no? Hemos visto que cuando estas partículas quedan no en una posición cercana a la superficie, sino que quedan a profundidades mayores, realmente el daño no es tan importante, ¿no? Pero cuando tenemos una superficie de concreto que está expuesta a la abrasión y que hay ese tipo de elementos, pues es lógico que van a presentarse ese tipo de problemas, ¿no? Pueden ser partículas ligeras o incluso a veces, como llega a pasar en algunos agregados que vienen contaminados con madera, pues puede causar también ese tipo de daño, ¿no? Otro efecto que puede ser común en los agregados y que tiene que ver claramente con el cambio volumétrico de los elementos es estas reacciones químicas que se dan por la expansión de algunos componentes, ¿no? En esta fotomicrografía se puede ver cómo esas estructuras, una vez que entran en contacto con agua, empiezan a cristalizar, empiezan a llenar las fisuras, pero el cambio volumétrico es tan importante que esas van a crecer más y más y más y más hasta producir las acciones lo suficientemente poderosas como para producir un daño en la estructura del concreto, causar desprendimientos superficiales, rupturas de la estructura y, bueno, obviamente la generación, el incremento de esas fisuras incrementará la permeabilidad de la estructura de concreto, ¿no? Me gustaría mencionar que ambos casos, este caso que están viendo aquí, con las que son de color blanco, o estas de color rojo que tienen evidentemente óxidos de hierro, son casos en donde los cambios volumétricos ocurrieron en tiempos realmente muy, 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 muy cortos. Es decir, que el daño sobre la estructura ocurrió en menos de 1 o 2 años de que fueron coladas, ¿no? El caso específico del lado derecho fue algo que ocurre normalmente en las operaciones. Hay alguien que es muy creativo y que quiere ayudar, ¿no? Normalmente es alguien creativo que quiere ayudar y quiere ahorrar dinero, ¿no? Y entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no usan esa escoria? Pues la tenemos ahí, tenemos montones de toneladas, vamos a utilizarla. Y obviamente ese alguien no sabe de concreto, no hace las pruebas pertinentes, no tiene el cuidado suficiente. Y en este caso específico se hizo para los pisos de una planta. Y esos pisos de una planta en 2 años tuvieron que ser demolidos y repuestos de manera integral. ¿Por qué? Bueno, pues porque las escorias que utilizaron tenían características químicas que hacían que tomaran una gran cantidad de agua, que generara una expansión, cambio volumétrico de orden mayor y terminaron en una ruptura. Las fotografías que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Son de las fisuras que se generaron, de los desprendimientos. Es decir, algo que parece tan pequeño puede generar de manera muy importante un daño en la estructura, ¿no? Algunas otras cosas que nosotros podemos ver en los agregados y que a veces no se toman tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la falta de adherencia. Hay partículas que son muy lisas, que no tienen una superficie textural adecuada, van a hacer, como se puede ver en esta fotografía, que no haya adherencia entre el agregado y la pasta de concreto. Y recordemos que la resistencia de los elementos de concreto está basada en la resistencia de la pasta, de los agregados que están incluidos en esa pasta y de la adherencia que existe entre esa pasta y el agregado. Es decir, son 3 componentes fundamentales que regulan las propiedades mecánicas del concreto de manera sustancial. Si no tenemos cuidado de verificar esas cosas, nos pueden generar fenómenos como estos, ¿no?
Otra cosa que normalmente la gente tiende a desechar es la forma del agregado, ¿no? Aquí pueden ver cómo hay muchas piezas que son planas y alargadas y que cuando se utilizan en el concreto pueden dar efectos como este, ¿no? Es decir, agregados que se van a acumular en un plano preferencial, con una dirección preferencial, que ya sabemos que eso afecta cuando hay una propiedad anisotrópica, es decir, que puede tener un comportamiento particular dependiendo de la dirección, puede generar esos problemas, ¿no? El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos recomienda que no es una especificación mandatoria que limite el uso de las partículas de agregados que sean planas y alargadas, pero sí indica que el contenido máximo que se considera adecuado sería un 20% como máximo, ¿no? Lo ideal sería, en realidad, no usarlas, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. Porque cuando tenemos partículas como estas, que son planas y alargadas, vamos a tener la posibilidad de que en ellas, por la posición en la que queden en la mezcla, puedan atrapar el aire, es decir, que el aire no salga. Recordemos que uno de los objetivos del proceso de compactación en el concreto es la eliminación del aire que ha sido atrapado en el proceso de fabricación de la estructura, ¿no? Entonces, todas estas cosas al final del día tienen un efecto sobre la estructura y que van a derivar en potenciales daños patológicos, es decir, daños que incidan en el deterioro acelerado de la estructura o que favorezcan la acción de agentes agresivos a los que está expuesto el elemento, ¿no? Bueno, aquí están algunas otras imágenes de cómo eso puede afectar, ¿no? En el concreto ya lo habíamos visto esto un poco más, ¿no? Otro efecto que es común es el que tiene que ver con las reacciones químicas hacia el interior del concreto. Yo tengo que decir que si bien este caso es un caso que yo documenté en algún tiempo, el caso que está del lado derecho, que es la reactividad de álcali-sílice, tengo que decir que en México yo solo conozco 2 casos de este tipo de fenómeno y que ambos casos, disculpen el punto, pero han sido estudiados o analizados por un servidor, ¿no? Este caso que ustedes ven aquí se puede ver claramente como en una fotomicrografía esa reacción que se da entre los agregados que tienen sílice amorfa producen una expansión, producen un gel que va tomando el agua que está dentro de la estructura, que la van a romper y que van a hacer que ese gel vaya creciendo. Como pueden ver en la fotografía del lado derecho, se muestra cómo ese gel va rellenando las fisuras que va a producir él mismo cuando se va cambiando su volumen y va rellenándolas hasta que produce un daño realmente muy acelerado. Para que se dé este fenómeno tiene que haber 3 condiciones básicas. Uno, un agregado que sea potencialmente reactivo, es decir, que tenga sílice amorfa que permita que se pueda producir este tipo de reacción. Debe haber un alto contenido de álcalis en la pasta de cemento y debe haber agua presente. Si alguna de esas 3 condiciones no existe, este problema nunca se va a presentar. ¿Qué significa esto? Que podemos usar agregados reactivos. Bueno, si el cemento es bajo en álcalis o no tiene álcalis, como suele suceder en algunos casos, pues seguramente que se podría usar, dado que no existe uno de los elementos clave para que se dé la reacción, ¿no? Entonces, pero es un fenómeno que llega a presentarse en algunos países, particularmente en Europa, en la parte de Norteamérica, se han presentado casos muy significativos. Tengo que decir esto porque esto tiene que ver un poco con el tipo de rocas que hay en cada uno de los países, ¿no? En los países en donde las rocas que se utilizan para la producción de agregados son rocas muy, muy viejas. Cuando hablo de muy viejas, hablo de rocas en el tiempo geológico, es decir, rocas de las que se formaron originalmente en nuestro planeta, es más común que tengan o que sean propensas a generar este tipo de reacción. En países como México, que no tienen rocas tan viejas, México es un país que tiene fuertes provincias volcánicas que tienen muy pocos años de haber sido formadas, es decir, que no tienen esa problemática, este tipo de fenómeno no se da, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por las que en México, por ejemplo, no ha ocurrido.
¿sí? A diferencia de países como se da en Europa o como se ha dado en Estados Unidos y Canadá particularmente, ¿no? O es otra causa específica de efectos de los agregados, ¿no? En el lado izquierdo, y me la salté por un descuido, es exactamente el tema que hablábamos de la forma de las partículas, ¿no? Que ya la habíamos comentado en esta slide. Si vemos esta slide, vemos cómo las partículas planas y alargadas se han acumulado en una condición específica, ¿sí? Y finalmente eso además produce una barrera para que el aire, una vez que se está generando el proceso de compactación, pueda llegar a la superficie, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo estas partículas que son planas y alargadas no favorecen la adecuada distribución de los materiales en el interior del concreto, ¿no? Por eso es que en algún momento se limita el uso de este tipo de agregados en las estructuras de concreto para no tener la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Ahora bien, ¿eso significa que no los podemos usar? No, significa que hay que tomar las previsiones. Lo que sí les puedo decir es que esas previsiones además debieran considerar que va a costar más caro, ¿no? Porque recordemos que todo lo que no arreglemos nosotros en los agregados, habrá que pagarlo con cemento, ¿no? El cemento es el que va a corregir todos estos problemas. Y si no el cemento, con los aditivos, pero alguien lo va a tener que pagar. Entonces es un aspecto económico que puede influir, ¿no? Bueno, aquí tienen otros ejemplos de esas características de contaminación en los agregados, madera o materiales que producen oxidación, que como se puede ver en esta superficie, ¿no? Pueden ver, además en esta fotografía que habla de esas contaminaciones, podemos ver en este caso una discontinuidad granulométrica, una curva granulométrica pésima, contaminación en los agregados, es decir, nos estamos dando cuenta que no hay un cuidado per se en la elaboración del concreto y eso obviamente tiene consecuencias claras sobre la estructura, ¿no? Otro fenómeno que llega a pasar en el uso de algunos agregados es, por ejemplo, cuando los agregados tienen una gran porosidad, cuando tenemos una partícula ligera con poros en su interior, como podría ser un pómez, pueden ver lo que ocurre, ¿no? Todas estas partículas que ustedes están viendo, esta en particular que está amplificada de este lado, son partículas que tienen una gran cantidad de poros, que aunque no los veamos, eso es importante, ¿eh? O sea, porque esto lo estamos viendo en una fotomicrografía. Aunque no los veamos, ahí existen esos poros. Esos poros lo que hacen es tomar el agua, que esa agua fue puesta específicamente para la reacción del cemento, y va a hacer que la cantidad de agua que se requiere sea menos porque se va a atrapar en la estructura de los agregados. ¿A qué conlleva eso? Bueno, a que se produzcan estas zonas con diferente relación agua-cemento, es decir, si se fijan aquí hay un color gris más intenso y un color más claro. Significa que hay dos relaciones agua-cemento. ¿Por qué? Bueno, pues por el agua que se está atrapando a través de estos componentes, ¿no? Y como ustedes saben, pues todo el agua que se pone debe ser la suficiente y necesaria para que se ocurra la reacción correcta entre la cantidad de cemento que se puso y la cantidad de agua que se adiciona. Si nosotros perdemos parte de esa agua en el agregado, pues vamos a tener consecuencias como esta, ¿no? Obviamente una pérdida, una baja relación agua-cemento, una pérdida de agua que no está reaccionando con el cemento va a dar una pasta débil. Esa pasta débil puede dar origen a un daño por abrasión. O si bien los agregados que se utilizan no son los adecuados, nosotros tenemos, por ejemplo, en algunas partes de nuestro país, rocas calizas, ¿no? Las rocas calizas, una de las características innatas que tiene, o sea, que son características intrínsecas del material, es que tienen una baja dureza, es decir, que su dureza no va a estar más allá de 4 puntos en la escala de Mohs, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que van a ser fácilmente abrasionadas por cualquier esfuerzo, es decir, si se construye un pavimento, esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el caso de las superficies de concreto que van a estar expuestas a procesos de abrasión, requerimos incluir agregados que tengan una componente de sílice, ¿no? El sílice es fundamental, el sílice que se encuentra en rocas volcánicas o que se encuentra en algunos materiales de otra índole,
¿no? Pero si solo se tienen calizas, bueno, pues puede existir esta condición, ¿no? Otro fenómeno que es un fenómeno que tiene que ver con la fenomenología, que es el daño por fuego, cuando alguna estructura ha sido sometida a daño por fuego, aquí lo que podemos ver es un poco lo que se puede observar, ¿no? Estos son un par de casos que ocurrieron en México. Hace muchos años en México se incendió la casa de máquinas de la presa de Infiernillo en Michoacán, o la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, algún hotel por ahí, y nosotros revisamos el concreto, ¿no? Y estábamos buscando qué tanto daño había sufrido. La verdad tengo que decir que en esas características, en la imagen, que en el diagrama que está del lado izquierdo, podemos ver qué es lo que ocurre, ¿no? En la primera parte va a generarse un cambio de color que será amarillo, rosa, que va a ir cambiando dependiendo de la temperatura, luego va a ir penetrando, ¿sí? Y va a ir disminuyendo ese cambio de color hasta quedar sano completamente, ¿no? Normalmente en todos los casos que me ha tocado participar en la evaluación de estructuras dañadas por fuego, el daño ha sido meramente superficial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si hay un daño en el primer centímetro, por decir algo, en donde va a tener un amplio fisuramiento, un cambio de color, una debilitación, una calcinación de los compuestos, y en algunos casos, dependiendo del agregado, puede llegar a tener fisuras. No siempre, porque si tienes un agregado volcánico que tiene temperaturas de formación de hasta más de 1000 grados centígrados, pues la verdad es que esto difícilmente ocurrirá, ¿no? Entonces, aquí pueden ver algunas fotografías en donde se ve esas características tal cual la imagen, ¿no? Se puede ver cómo cambia de color la pasta de cemento, cómo se ven algunas fisuras, cómo algunos agregados están dañados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se puede retirar todo ese daño, reponer el concreto, producir un encamisamiento y la estructura se va a cuidar. Es decir, es otra patología que está asociada a las condiciones, en este caso azarísticas de un incendio, pero la verdad es que las características del concreto para resistir un fenómeno como estos son bastante buenas, ¿no? O sea, muy, muy agradables. Este es un caso particular que hace algún tiempo me tocó analizar, y era un cliente que estaba quejándose de que tenía desprendimientos de concreto, de la superficie de concreto en una planta, ¿no? Y había quejas de que el concreto tenía problemas y pues una serie de condiciones. Lo que encontramos en varios de los cilindros, que esta es una muestra de esos cilindros en particular, es que, bueno, había una gran cantidad de poros, ¿no? Cuando esos concretos tenían un control de aire, y sabíamos que no tenía ningún elemento que pudiera inducir a esto. Es decir, había un proceso de colocación inadecuado, es decir, una falla constructiva, ¿no? ¿Qué es a lo que genera esto? Bueno, que esa cantidad de aire, ¿sí?, lo que hizo, y ese mal proceso de colocación, lo que hizo fue segregar. Si se fijan en la parte de arriba, se puede observar como de esta línea hacia abajo se encuentra el agregado grueso, y de aquí hacia arriba se encuentra el agregado fino, ¿no? Es decir, se ha segregado el concreto por un proceso inadecuado de colocación. ¿Qué es a lo que conlleva eso? Bueno, que cuando el aire, ¿sí?, que está saliendo en ese proceso de compactación, pues va a seguir canales, y esos canales van a generar una contracción, y esa contracción, fíjense aquí lo interesante, esa contracción se detiene donde se está presentando esa segregación, en donde se presenta ese plano. ¿Por qué? Pues porque tenemos concretos con características diferentes. Es decir, si me apuran, a esto le podríamos llamar una junta fría, ¿no? Una junta fría, porque aquí es donde se está acumulando esa pasta, ese contenido de pasta, con una relación agua diferente, temperaturas de reacción diferente, y eso incluso hace que la contracción no llegue hasta la superficie, es decir, que se detenga, porque ahí hay un plano de debilidad, ¿no? Entonces, el proceso de construcción pues, también cuenta. Recordemos, eso siempre me gusta a mí decirlo, es si nosotros queremos asegurar que una estructura de concreto funcione bien, todos los involucrados, iba a decir que es un matrimonio, pero creo que es un mal ejemplo, ¿no?
porque aquí es como el poliamor, ¿no? Aquí está el que especifica, está el que elabora, el que selecciona los materiales, el que lo coloca, el que lo cuida y el que lo opera. Es decir, hay muchos jugadores metidos en este proceso. Todos los jugadores tienen que aprender a hacer su parte. Todos la tienen que hacer correctamente para que nada de esto ocurra, ¿no? Entonces, debemos ser muy cuidadosos para que este tipo de fenómenos no se presente. Ya habíamos hablado de los agregados, estamos hablando de diferentes reacciones, fallas constructivas. Aquí podemos ver 4 ejemplos notorios en donde los procesos de colocación tienen que ver o con selección inadecuada del material, o con un simbrado inadecuado, con una selección inadecuada del tipo de concreto, del tamaño de los agregados. Todos estos son fenómenos que se presentan en la obra y que tienen que ver con procesos constructivos. ¿Cómo es posible, sí, que esto pueda ocurrir? Es decir, debemos tener el suficiente cuidado para garantizar que esto no se presente y que no genere esos panales de abeja, esas áreas sin colar, fugas de lechada, todos estos problemas que son inherentes a los procesos constructivos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un proceso de colocación inadecuado y que tenemos una calcinación de la pasta por una temperatura excesiva, por fallas constructivas, por diferentes fenómenos, vamos a ver esas tejas de mortero, es decir, que producen un rompimiento en la superficie, que dan una pasta de mala calidad, que fácilmente va a ser deteriorada, ¿no? Cuando nosotros no compactamos bien el concreto, pues vamos a tener cosas como esta, ¿sí? Vamos a tener fisuras asociadas, una distribución no homogénea. Recordemos que el concreto es un material que debe ser homogéneo para tener un comportamiento adecuado, que todas las partículas de agregado tienen que estar cubiertos por pasta y que esa pasta tiene que ser de la misma calidad, ¿no? Aquí me gustaría detenerme un poco porque es importante mencionar eso. La mayoría de las personas se queda con la impresión, ¿no? Porque eso es algo natural, porque ante la vista no se ven problemas, pensar que el concreto tiene un comportamiento adecuado, pero la realidad es que no es así. Si nosotros lo revisamos a detalle, lo observamos en una fotomicrografía o si lo observamos con mayor lupa, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de fisuras que pueden estar presentes en las estructuras, ¿no? Pueden ver aquí todos los daños que se pueden observar en estos elementos, ¿sí? Derivados de fallas constructivas. Y así llegamos, por ejemplo, a la corrosión del acero de refuerzo. Aquí tienen algunos ejemplos clarísimos, contundentes, de ataque por sulfatos, que deriva también en corrosión del acero de refuerzo, ¿no? Cuando tenemos un concreto expuesto a una gran cantidad de sales de sulfato, va a producir un ataque, ¿no? Va a generar lo que se conoce como la formación retardada de tringita, y esa formación va a generar expansión, de nueva cuenta lo suficientemente poderosa para desprender las capas de concreto y que se aumente la permeabilidad de la estructura y con ello haya daños en la superficie, desmoronamiento y desprendimiento, ¿no? ¿Cómo va ocurriendo eso? Bueno, aquí lo pueden ver en estas fotomicrografías, en donde se puede ver cómo la reacción está ocurriendo y esa reacción cómo empieza a colocarse en las fisuras, ¿no? Va generando el relleno de las mismas, se va expandiendo y va rellenando las fisuras de forma tal que al final del día va a producir una grieta con relleno, una grieta con un cambio volumétrico y finalmente un desprendimiento. Para quienes no me creen eso, aquí está una fotomicrografía de una estructura de concreto. Este es un concreto que en términos generales, si uno lo observara, es un concreto sano, pero visto en una fotomicrografía en donde ya le hemos inyectado con una bomba vacía, le hemos inyectado una pintura fluorescente, podemos ver cómo la relación agua-cemento, para empezar, no es homogénea. Podemos ver cuántas fisuras están que no son visibles a la vista, ¿no? ¿Sí? O sea, que no las vamos a poder detectar, que aún con una lupa no la vamos a poder detectar, que se requieren de otros mecanismos para poder identificar. Porque aquí es importante mencionarlo, recuerden que lo único que sabe hacer el concreto es fisurarse, ¿no? O sea, es lo único que sabe hacer. Está en su naturaleza, ¿sí? Por la forma en que se cristaliza, por la forma en que se hidrata, por la forma en que ocurre su proceso de formación, siempre va a terminar con una serie de fisuras.
¿Qué está en nosotros? Bueno, si no está desaparecerlas, si está controlarlas, si está minimizarlas, si está ubicarlas en donde nosotros queremos o que aparezcan en el momento que nosotros queremos, ¿no? Eso sí está en nosotros. Entonces aquí pueden ver en esta fotomicrografía cómo hay en un concreto una serie de fisuras, una relación agua-cemento que es diferente, que no ha sido mezclado homogéneamente. Luego muchas personas que trabajan en un poco de flojera hacer las pruebas de uniformidad de sus camiones revolvedores y están seguros de que jalan, aunque sean del año 1970, siguen pensando que producen un maravilloso concreto, ¿no? Entonces, los equipos deben ser verificados, deben ser validados porque tienen una afectación, influyen de manera directa en el proceso de hidratación del cemento. Tenemos que asegurarnos que esa mezcla sea homogénea, que sea constante, que tenga el vigor, que tenga el suficiente vigor el proceso de mezclado para garantizar que eso ocurra, ¿no? Si eso no ocurre, pueden ver los diferentes daños que se dan en las estructuras, en los elementos, en los agregados, en la pasta de concreto, ¿no? Aquí pueden ver cómo se dan relaciones agua-cemento con diferencial. Es decir, hay una hidratación diferencial de la pasta. ¿Qué ocurre cuando tenemos hidratación diferencial de la pasta? Tenemos una resistencia diferente, tenemos una temperatura diferente, tenemos la posibilidad de un agrietamiento, es decir, todo eso puede conllevar a una serie de daños de manera evolutiva, que no se ven al primer día, no se ven al segundo día, no se ven al tercer día, pero que en algún momento se van a dar dependiendo de la crudeza o del rigor de las condiciones de exposición y servicio a las que se ha sometido una estructura. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos entender esto y cuidarlo de manera fundamental, ¿no? Lo que busco ejemplificar en esta fotografía es que cuando ocurren esos procesos también se da lugar a que estos circulitos que ustedes están viendo por ahí están marcando partículas de cemento que ya no se hidrataron, ¿no? Es decir, cuando no tenemos un mezclado homogéneo de la pasta, que el cemento no funciona adecuadamente, que no se hidrata adecuadamente, va a quedar cemento sin hidratar. Y si queda cemento sin hidratar, hay dos cosas que van a pasar. Uno, se está desperdiciando el producto más caro, ¿no? Recordemos que de cada metro cúbico de concreto que producimos, el cemento tiene el mayor costo por mucho. Y si ese cemento lo dejamos sin hidratar, pues vamos a tener que ponerle más cemento a la mezcla. Y si le ponemos más cemento a la mezcla, es obvio que vamos a incidir sobre el proceso de contracción, es decir, a mayor temperatura generada por usar más cemento, no solo tenemos una mezcla más cara, sino que ahora tenemos una mezcla que va a ser más propensa a la contracción por secado, ¿no? Y si es propensa a la contracción por secado, va a ser propensa al fisuramiento y obviamente eso va a concluir en un aumento de la permeabilidad, ¿no? Entonces, aquí les pido que me crean que estas partículas que están aquí señaladas, que fueron vistas con un microscopio petrográfico, son partículas de cemento que no se hidrataron y que quedaron ahí atrapadas, ¿no? Y un cemento que no se hidrata, pues es un cemento inútil, ¿no? Además es un cemento muy caro, muy, muy caro, ¿sí? Bueno, aquí tienen algunas partículas, fotografías, perdón, que tratan de mostrar eso, que no, cosas que no se ven de manera natural o de manera normal cuando se evalúa una estructura de concreto, ¿no? Mucha gente piensa algo que solo con una inspección visual es suficiente, pero la realidad es que no, o sea, hay muchas técnicas hoy por hoy que ya son técnicas muy comunes de una aplicación muy difundida, en donde podemos ver las estructuras que están en el interior del concreto, ¿no? Como en este caso, perdón, poros, una gran cantidad de poros en las estructuras de concreto, ¿no? Lo cual eleva el contenido de aire, y si eleva el contenido de aire, pues con todas las consecuencias propias de eso, ¿no? Obviamente eso genera un problema cuando está el concreto en estado plástico, genera un mayor sangrado, una mayor segregación, y cuando el aire es puesto de manera no deseada, ¿no? Porque hay aire que se pone con fines muy específicos, ¿sí? Aquí tienen algunas otras fotomicrografías que muestran precisamente
todo eso que tiene que ver con la relación agua-cemento, con el proceso de hidratación y las potenciales patologías que se pueden ver, ¿no? Aquí pueden ver en estas fotografías cómo tenemos esas grietas, esa pérdida de adherencia que a veces no se percibe físicamente, pero que sí a escala de lo que nosotros usamos normalmente en campo, pero que en un microscopio sí se pueden observar, ¿no? Cuando tenemos grandes cantidades de poro, pues obviamente también de poros o contenido de aire elevado, vamos a derivar en un proceso de abrasión de la estructura, ¿no? En este caso, un pavimento de concreto con estas características, pues va a tener un deterioro realmente muy rápido. Y recordemos que el pavimento de concreto, la principal virtud que debe tener es el tema de la durabilidad, ¿no? Es el gran valor de competencia que tiene para ser utilizado en sustitución de una mezcla asfáltica, ¿no? La durabilidad del concreto y la baja tasa de mantenimiento, pues es fundamental que esto se cuide. Y para cerrar esta conversación, este caso es un caso que me tocó estudiar hace algunos años, un hotel en Cancún, un lugar muy, muy popular, ¿no? Muy famoso. Este hotel, en menos de 5 años de haber sido construido, empezó a presentar problemas de corrosión del acero de esfuerzo, de algunos desprendimientos, parte de la corrosión, algunos desprendimientos de los recubrimientos superficiales, y pues nos pidieron hacer una evaluación de la estructura pues, de este elemento y saber qué es lo que estaba pasando, porque es un hotel que tiene bastante éxito, que tiene muchos turistas, que rentan las habitaciones a $300, y pues obviamente tener aspectos tan poco estéticos como estos, de estar haciendo reparaciones, riesgos por algún accidente de alguna superficie concreto, de recubrimiento que se desprenda, es decir, querían evaluar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces nos invitaron a que hiciéramos un dictamen del mismo, y pongo estas 4 fotografías porque lo más interesante de eso es que esas 4 fotografías son de núcleos que se extrajeron de la misma columna, ¿no? O sea, en la misma columna tenemos todos estos problemas. Es decir, alguien estaba dispuesto a hacer las cosas mal y le puso mucho empeño, pero mucho empeño, y todo lo que quería hacer mal lo logró, ¿no? O sea, si me voy a la parte de arriba, pueden ver este núcleo que tiene 1, 2, 3 colores diferentes, tiene una junta fría, ¿no? Una otra incipiente junta fría, 3 relaciones agua-cemento, prácticamente no hay agregado grueso, el agregado grueso está segregado, está separado, tiene muchas piezas planas y alargadas, agregados de mala calidad, derivó en problemas como panales de abeja, la misma segregación, altísimos contenidos de aire, y obviamente generó corrosión del acero de refuerzo. Incluso aquí se puede ver, ¿no? Este es el recubrimiento, una segregación enorme, y el agregado grueso quedó en la otra parte del concreto, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, aquí están todas las patologías habidas y por haber, agregados mal seleccionados, curvas granulométricas inadecuadas, procesos de colocación inadecuados, es decir, un cúmulo de problemas y de patologías que han derivado en un deterioro acelerado. Es decir, si en 5 años tienen que estar recurriendo a la reparación o a la revisión de la estructura, pues evidentemente hay algo que se hizo mal, ¿no? Y aquí me gustaría compartir ustedes una conversación que sostuve en ese momento con el dueño del proyecto, el cliente y su gente operativa, ¿no? Y recuerdo que yo le comenté todas estas problemáticas y decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces yo le había presentado una propuesta de un diseño, un concreto que consideraba que tenían que utilizar, atendiendo a los problemas de durabilidad, le mencionaba todos los problemas que teníamos, y me acuerdo que decía, bueno, la primera pregunta que me hizo fue, ¿y cuánto cuesta? Bueno, pues cuesta lo que tiene que costar, ¿no? Seguramente no cuesta lo que le vendieron, pero ya vimos que lo que le vendieron duró para 5 años, ¿no? Dice, pero es que es mucho dinero, ¿no? Hay que sumarle mucho dinero. Bueno, está bien, usted dice cuándo se lo gasta ahorita o se lo gasta 5 años después, ¿no? Y para sorpresa de un servidor, mi aliado más importante fue el gerente de mantenimiento que estaba ahí,
que lo acababa yo de conocer en ese momento, y le dijo, si oiga, ya no me acuerdo cómo se llamaba el señor, dice, oiga, usted todo el tiempo está fregando que cómo es posible que tengamos habitaciones cerradas, habitaciones de a $300, ¿no? Que tienen que estar cerradas 2 semanas por las reparaciones, que tenemos una plantilla de mantenimiento altísima, porque pues hay que estar haciendo reparaciones constantemente. Dice, pues si queremos que eso baje, pues tenemos que hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Y hacer un concreto diferente. Si hacemos las cosas bien ahí, seguramente vamos a poder minimizar, controlar, reducir y mejorar la operación del lugar, ¿no? Dice, además, piénsele el riesgo que tenemos que alguna partícula de esos desprendimientos que hay ocasionales caiga sobre un cliente, ¿no? Imagínese el riesgo que tenemos de que eso se presente. Entonces, creo que no deberíamos estar cuestionando esto, ¿no? Les comento que finalmente el cliente aceptó que se hiciera el diseño con esas nuevas características y bueno, pues ya pasaron mucho más de 5 años de cuando se hizo y entonces parece ser que se hicieron mejor las cosas, ¿no? Entonces, eso es un caso que me tocó vivir. Este es un caso que para mí se me hace emblemático a nivel mundial. No me pregunten cómo, pero tuve la oportunidad de conseguir una muestra de concreto de la presa Hoover, una hidroeléctrica que tiene más de 70 años construida en el estado de Nevada, muy cerca de Las Vegas, y que es famoso la condición de que el concreto que ahí se hizo hace 70 años tiene un problema de corrosión del acero de refuerzo, ¿no? A la muestra de concreto que tuve la oportunidad de llegar, le hicimos estudios petrográficos, hicimos evaluaciones, y se puede ver, ¿no? Claramente cómo esa presa que tiene un ambiente de humedad, se usó en su momento, hace 70 años, ¿no? Hace 70 años que se usó un agregador reactivo, que se usó un cemento con altos contenidos de álcalis, pues da origen a esto, ¿no? Ahora, esto es importante mencionar porque finalmente tiene 70 años, pero sigue funcionando, ¿sí? Es decir, aunque haya una patología, no significa que sea deseable, ni mucho menos, ¿no? No quisiera irme en ese sentido. En el sentido de que, bueno, hay que entender las patologías y saber cómo manejarlas, saber cuál es su importancia, su evolución. Así como lo decía, en donde sí hay daños serios, sí hay daños graves, bueno, pues aquí no hay, ¿no? O sea, sí hay un daño, sí hay un deterioro, pero ese daño no ha impedido que la presa siga cumpliendo con sus funciones, ¿no? Entonces, y pueden ver que este caso específico, pues ha evolucionado de manera muy importante, pero que ha parado, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu excelente presentación. Fue muy clara. Saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube también. Vamos a dar paso ahora a unos minutos para atender las preguntas que nos han estado formulando a lo largo de la conferencia. Hemos recibido varias a través del chat de YouTube y quiero invitar al ingeniero Diego Jaramillo, gerente técnico de Asocreto, quien ha estado haciendo una recopilación de las preguntas y va a formularlas para ti, Roberto. Bienvenido, Diego. Buenos días para todos. Buenos días, Roberto. Excelente presentación. Felicitaciones. Tenemos algunas preguntas que hemos venido recibiendo tanto por la plataforma Zoom como por la plataforma de YouTube. Y pues vamos evacuando algunas. Tenemos una pregunta de Cenelia Álvarez y ella pregunta si en ambientes marinos, ¿cuál es el recubrimiento que usted recomendaría para estructuras de concreto pensando en temas de durabilidad? Sin duda el ambiente marino es el ambiente más agresivo para una estructura de concreto. Y ahí hay que dividirlo de manera muy importante. La zona donde hay el mayor daño es en la zona de splash, es decir, donde el nivel del agua está subiendo y bajando, porque eso produce que los sulfatos y cloruros que se encuentran en el agua de mar
puede estar entrando e incrementando su porcentaje en la estructura de concreto, ¿no? El menos grave, digamos, es cuando el concreto está completamente sumergido en el agua de mar, el daño es prácticamente inexistente, pero en la zona de splash es donde tiene el mayor daño. Y luego viene los primeros 300 metros de la línea de costa, donde tienes la influencia de la evaporación del agua de mar, las sales que se mueven, ¿no? Y luego de 300 metros de la línea de costa hacia adentro hay otro nivel. Incluso hay quien los ha evaluado, me tocó participar en un estudio donde se revisaron la cantidad de sales que había en los edificios que estaban cercanos a la playa y cómo en los primeros 10 pisos pues, hay una concentración, en los siguientes 10 hay otra y en los terceros 10 hay otras concentraciones. Dependiendo de cuál de esas condiciones, es obvio que el recubrimiento tendría que ser diferente, el concreto tendría que ser diferente y los cuidados tendrían que ser diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues el mayor recubrimiento posible. Hace unos 20 años, recuerdo que por primera vez en un proyecto en el que me tocó participar, me tocó recomendar que se utilizaran 7 centímetros de recubrimiento. Lo menos que me dijeron fue que estaba loco, ¿no? Porque hubo unos que usaron otras palabras, que puede que sean reales, pero me criticaban arduamente, ¿no? Duramente, que cómo se me ocurría, que eso nunca se había hecho. Bueno, hoy por hoy usar recubrimientos de hasta 7 centímetros o incluso más en una estructura de concreto expuesto a un ambiente tan agresivo como el ambiente marino es algo común. Yo lo que te diría en lo específico es que para el caso específico de la corrosión del acero de refuerzo para la condición de ambientes marinos, hay modelos de predicción que te permiten calcular cuál sería ese recubrimiento, dependiendo del concreto que utilices, de la permeabilidad que tenga ese concreto y de la difusión de cloruros que pueda tener a través de la pasta. Entonces, con esos 3 elementos, hay modelos matemáticos que siguen la segunda ley de Fick, y con esa ley de Fick se pueden calcular, hay compañías que ya los tienen, que tienen modelos desarrollados que pueden evaluar el concreto, evaluar esas características y decirte cuál sería el recubrimiento más adecuado para garantizar una vida útil. Y aquí es muy claro, te podrían decir si son 50, si son 70, si son 100 años, de acuerdo a eso te van a decir los recubrimientos. Yo no podría decir un solo nivel de recubrimiento porque para cada condición es diferente, para cada condición es un concreto diferente y para cada condición debería ser un recubrimiento diferente, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que hay que tener claridad en esto. Pero una regla básica es, usas un concreto de muy baja calidad, tendrías que hacer que el recubrimiento fuera muy grande, ¿sí? Oye, usas un concreto de excelente calidad, podrías reducir el nivel de recubrimiento. Es una regla muy sencillita, ¿sí? O sea, si tú vas al Polo Norte, pues no te vas a llevar una chamarrita ligera, ¿verdad? Te vas a llevar un chamarrón que realmente te proteja de una inclemencia. Vas a la playa, pues usas algo más ligero, ¿no? Entonces, es lo mismo en el concreto, dependiendo del nivel de exposición, dependiendo del concreto que tú hayas utilizado, es lo que tú tienes que hacer en cuanto al recubrimiento. Y para eso, mi sugerencia es utilizar un modelo que te permita decidir, de acuerdo al concreto que tú estás recomendando, cuál sería el recubrimiento que colocarías, ¿sí? Y obviamente te recomendaría que hicieras un análisis por durabilidad para el diseño, para evaluar la relación agua-cemento, la necesidad de utilizar un material cementante suplementario, la utilización de un cemento especial, la utilización de algún otro componente, ¿no? Como un inhibidor de corrosión, no sé, hay muchas cosas que hoy se pueden utilizar. Perfecto, Roberto. Tenemos varias preguntas, las junto en una. Hay una de Patricia Díaz, que vienen por YouTube. Estas preguntas, la gran mayoría nos han llegado por la plataforma de YouTube. Es relacionada con el tema del efecto álcali-sílice. ¿En México es obligatoria la verificación de la reacción álcali-sílice o depende si hay sospecha de los agregados?
Y Patricia Díaz pregunta, bueno, ¿y cómo se puede controlar o mitigar ese efecto de la reacción alcalí-sílice? En las especificaciones sí hay un criterio de que se utilicen agregados no reactivos, ¿no? Sí puede llegar a ser mandatorio para hacerlo. Pero eso normalmente es dependiendo de las fuentes de suministro que se utilizan. Voy a poner un ejemplo. En la parte oriente del país, en el sureste, ¿no? Básicamente la península de Yucatán. Toda la península de Yucatán son rocas carbonatadas, son calizas. Hay cero posibilidades de reacción alcali-sílice. ¿Por qué? Porque no hay sílice. O sea, es 98% carbonato de calcio. Bueno, pues cero problemas. Oye, en la zona central, en donde hay muchas fuentes volcánicas, donde hay rocas con sílice, bueno, pues valdría la pena evaluarlo. Pero yo les puedo decir con toda confianza que he estudiado, puedo decir que no solo decenas, cientos, y me podría atrever a decir que casi miles de agregados en donde salen que son inocuos o que no son potencialmente reactivos. Y la experiencia que tengo es que cuando han resultado reactivos, por ejemplo, los agregados que se utilizan en la Ciudad de México, donde se producen cientos de miles de concreto, de metros cúbicos de concreto al mes, nunca se ha detectado un problema de reacción, por varias razones, ¿no? Por varias razones, ya las mencionaba yo durante la charla. Entonces, vuelvo a decir, lo que se requiere para que haya reactividad alcalí-sílice es que haya un agregado reactivo. Si hay un agregado reactivo, tienes que cuidar que no haya un cemento con alto contenido de álcalis. De hecho, hay recomendaciones de que no tenga más de 0.42 de óxido de sodio, expresado como óxido de sodio, porque podría ser óxido de sodio y óxido de potasio. Si tiene menos del 0.42, se puede utilizar para la fabricación de, aunque haya un agregado reactivo. Así sea reactivo, se podría utilizar con ese agregado, o que no esté en contacto con agua. Otra práctica muy común, muy importante, es utilizar un material cementante suplementario. Un material cementante suplementario como una puzolana, una escoria, microsílica. Cualquiera de esos elementos, lo que va a hacer es va a tomar parte de los hidróxidos de sodio que se forman de la hidratación del cemento Portland y va a tomar parte de esos álcalis en su estructura, va a producir nuevas formas cristalinas, nueva reacción y va a reducir la permeabilidad. Entonces, si reduces la permeabilidad, pues también se va a minimizar, ¿no? Una vez que el concreto, en relación a cómo pararlo, una vez que el concreto tiene todo el problema dentro, ya no hay manera de pararlo. Si hay agua, va a ocurrir la reacción, ¿no? El ejemplo de la presa Hoover es claro. Pues ya está, digamos que ya está ahí el cáncer, ya no lo puedes sacar, ¿sí? No lo vas a poder cambiar. Pero por eso es un tema que se busca que se haga de manera preventiva, o se regule a través de la prevención, ¿no? Espero haber contestado todas las preguntas. Perfecto. Tenemos una pregunta que hace por YouTube Johnny Jaime, relacionada con el tema de encamisado de columnas. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para evitar una junta fría? Híjole. Bueno, los procedimientos de encamisado, dependiendo de las condiciones en las que se haga, tiene sus bemoles, ¿no? Pero prácticas que son muy recurrentes es limpiar toda la estructura, hacer con el suficiente deterioro, asegurarse que no haya fisuras, sellar esas fisuras, repararlas. Una vez que se coloca, buscar un producto que haga la adhesión entre el concreto viejo y el concreto nuevo para garantizar que eso ocurra de manera formal. Y la otra, que el concreto que se utilice para el encamisado sea de mejores características del concreto que se puso originalmente, ¿no? O sea, que obviamente si estamos haciendo ese encamisado seguramente es porque hay algún daño en la estructura y pues debería ser de mejores características y que tenga la menor contracción. Eso me remite a un tema que no fue de reparación, pero que tiene que ver con esos procesos. En la Ciudad de México hace, no sé, como 50 años,
un amigo que tenía mucho dinero quiso hacer un hotel, ¿no? Y le llamaba el Hotel de México. Seguramente que cualquiera de las personas que haya estado en la Ciudad de México ubica ese hotel que se llamaba el Hotel de México. Pero ese Hotel de México, pues al amigo este se le acabó la plata y se quedó ahí parado, se quedó parado por 20 años, ¿no? Un edificio que tenía 150 metros de altura. Cuando el World Trade Center, que es ahora lo que el edificio que es, la compañía que lo compró, dijo, oigan, pues yo lo compro, pero con el área que tiene no me sirve, tengo que hacerlo del doble de área, ¿no? Ya estaba construido hasta lo máximo de alto, ¿no? Que eran como 150 metros de altura. Dice, entonces quiero hacer una unión entre un concreto nuevo y el concreto viejo. ¿Cuál era uno de los principales problemas? Les hablo de esto 1994, ¿eh? Lo recuerdo perfectamente porque fue uno de los primeros retos grandes que me tocó vivir en Cemex, ¿no? En aquel entonces estaba yo en el área de producción y me acuerdo que esa era una de las discusiones más fuertes que había, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con ese concreto? ¿Por qué? Pues porque vamos a poner un concreto nuevo con un concreto viejo, ¿sí? Y el concreto que ya tenía 20 o 30 años, pues ya se había contraído, ya había tenido las cargas continuas que había tenido. Entonces, cuando colocáramos el nuevo concreto para unirlo con el viejo, para garantizar que cuando hubiera un elevador no habría con 10 centímetros de desfasamiento, que los pisos no se empezaran, que el edificio no se fuera a separar. Había muchas cuestiones como esa. Obviamente se buscó utilizar un concreto de muy baja contracción. Y en aquel entonces, por primera vez en México, se fabricó un concreto que tenía menos de 400 millonésimas de contracción, en un lugar en donde nosotros tenemos agregados que tienen a veces hasta el 17 y el 18% de pérdida por lavado, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquel entonces trajimos agregado fino de casi 300 kilómetros de distancia para esos concretos, es decir, buscamos producir un concreto de muy, muy, muy baja contracción, muy controlado, y obviamente se tomaron todas las previsiones para esas uniones entre el concreto viejo y el concreto preexistente, ¿no? Es decir, un concreto de mejores características. Obviamente en 30, 40 años la tecnología de concreto había evolucionado muchísimo, ¿no? Eran condiciones completamente diferentes y se buscó hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuidar la contracción para mí es algo importante para asegurar que no se vaya a desprender, utilizar un adherente entre el concreto viejo y el concreto existente y cuidar la calidad del concreto, que sea mejor que el concreto que originalmente se había utilizado. Bueno, Roberto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Adriana Street Orjuela que llega por YouTube y es relacionada con el tema de la extracción de núcleos. ¿Siempre es necesario extraer núcleos o hay algunos otros métodos alternativos que puedan suplir esa actividad? No, ya hay una cantidad de métodos no destructivos que pueden ser utilizados. No significa que sustituyan al 100% la extracción de núcleos, pero está el esclerómetro, están las pruebas ultrasónicas, depende de lo que estés buscando, ya hay muchos métodos. Yo creo que las compañías que se dedican a la fabricación de estos elementos se han esforzado de manera muy importante y ya hay muchas maneras de evaluar las estructuras y hay unos escáneres maravillosos que te dan la posición del acero, la ubicación de grietas, hay muchas cosas, ¿no? Pero, como vieron en mi currículum, mi formación es de geólogo, ¿no? Y mi formación original, mi formación base, digamos. Y durante mucho tiempo, cuando me dediqué a la parte de geotecnia, como siempre trabajé con ingenieros civiles, o siempre he trabajado con ingenieros civiles, me acuerdo que cuando trabajaba yo en empresas, la pregunta más frecuente que me hacían cuando estábamos trabajando en una excavación, en un túnel, decía, oye, y 25 metros adelante, ¿qué va a haber? ¿No? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces yo siempre decía, no sé, o sea, puedo suponer, puedo especular, puedo dar una hipótesis,
pero no lo puedo saber hasta que no llegue ahí, ¿no? Hasta que no tenga una muestra física. Es obvio que una muestra física es fundamental, necesaria, ¿no? En este caso obligatoria, pero pues tampoco es bueno andar haciéndole huecos por todos lados a las estructuras. Entonces, ya hay muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos que permiten tener referencias de cómo está el daño potencial. Por eso la extracción de núcleos, si se puede evitar, en mi percepción, yo diría que debería ser conveniente y poder usar las alternativas que hay de todas las pruebas no destructivas que hoy existen en el mercado y que son bastante confiables, honestamente, ¿no? O sea, si se usan bien, porque luego también hay mucha gente que las usa de manera indiscriminada y que no sabe cómo usarla y que cuentan muchas historias ahí ficticias o falsas, pero si la duda, la importancia del elemento, si la importancia de lo que se está haciendo es algo muy serio, pues las pruebas directas siempre serán indicadas, ¿no? Pero no creo que sea lo único, ¿eh? O sea, insisto, ya hay muchas pruebas no destructivas que hoy nos podrían sacar de hacerle un hueco a alguna estructura. Perfecto. Vamos a hacer dos preguntas finales. El resto, como comentaba Claudia, pues se la haremos llegar a Roberto para que nos ayude a resolverlas. Tenemos una pregunta de Jorge Vélez que llega por la plataforma Zoom. Tiene que ver con el tema de estructuras de cimentación o cimentaciones. ¿Qué estudios o ensayos se recomiendan del laboratorio que permita ver las condiciones del suelo y poder predecir los ataques químicos que puedan tener a ese concreto que se coloca en los pilotos o en las pantallas? Bueno, en aspectos físicos, pues todas las pruebas de mecánica de suelos que sean pertinentes para ver las características mecánicas del sitio, son obligatorias una mecánica de suelos o en caso de ver roca, una mecánica de rocas que les pueda dar el valor, la información exacta para los criterios de diseño, ¿no? Y eso obviamente un ingeniero en estructuras pues, es el responsable de pedir lo que quiere, ¿no? En cuanto a en una cimentación, ¿qué es lo que puede haber en un suelo? Pues depende de dónde estés, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México. Todas las cimentaciones de la Ciudad de México están hechas en un suelo lacustre. Ese suelo lacustre tiene altos contenidos de sulfatos, tiene cloruros y en algunos casos tiene algunas aguas contaminadas, ¿no? Entonces, hay que hacerles análisis químicos para saber la cantidad de sulfatos, la cantidad de cloruros, cualquier ácido. Recordemos que el concreto es un elemento básicamente alcalino, ¿no? Entonces tenemos pHs de 11, 12%. Cualquier pH menor a eso siempre va a ir en contra del concreto, lo va a atacar y lo puede dañar. Si vas a trabajar en una minera, por ejemplo, pues hay ácido sulfúrico, hay ácido clorhídrico, el ácido que haya. Bueno, hay en la documentación de la CI hay mucha información de cuál es la tasa de ataque de cualquiera de esos ácidos y se puede evaluar para saber si necesita. Recordemos que el concreto no tiene ninguna resistencia al ataque ácido, ninguna. Entonces, dependiendo de la tasa de ataque que se ha definido para cada ácido, tú tienes que definir si lo puedes dejar sin recubrir, si lo puedes recubrir con algo ligero o si tienes que utilizar un recubrimiento polimérico que garantice que no llegue el daño al concreto, ¿no? Les podría contar un ejemplo. Hace algunos años me tocó trabajar trabajando en Cemex, me tocó atender a una compañía que se llama Conservas La Torre, que producen la piña enlatada. La piña tiene un pH bajísimo, ¿no? Entonces ellos cada año, en la zona donde empacaban la piña, tenían que cambiar los pisos. ¿Por qué? Porque el jugo que se desprendía en el proceso de fabricación, que se derramaba, hacía que el concreto se fuera consumiendo, lo iba disolviendo así de fácil, ¿no? Y me acuerdo que me decían, oye, nosotros producimos una caja, 1 millón de cajas al año, ¿no? Eso es lo que producimos. Y si no hemos logrado subir de 1 millón de cajas al año, porque en diciembre tenemos que reparar los pisos. Todos los pisos los tenemos que reparar.
¿Por qué? Pues porque el pH de los jugos de la piña se consume el concreto. Entonces, en diciembre le damos vacaciones a la gente, pero hay daños en el equipo porque hay que moverlo, pues la gente no puede producir, es decir, quisiéramos llegar al mínimo a 1.100.000, ¿no?, de cajas de piña. Entonces se hizo un estudio, se verificó cuáles eran los mejores criterios, se buscó cuáles eran los mejores recubrimientos, y se hizo un diseño, ¿no? Y la pregunta que me hicieron fue, bueno, ¿y eso nos va a garantizar de que ya no vamos a tener que cambiar nunca esto? Les dije, no, lo que voy a decirles es que en lugar de cambiarlo cada año, lo van a poder cambiar cada 3 o cada 5, ¿no? La última vez que tuve contacto con ellos fue 5 años después de colado y todavía no hacían ninguna sustitución, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos la problemática, podemos decidir qué hacer, pues qué análisis químicos hacer para buscar los componentes que le puedan hacer daño al concreto. Cualquier de esos componentes potencial que le pueda hacer daño, sulfatos, cloruros, ácidos, aguas grises, aguas negras, pues hay que atenderlos para hacer, a través de un análisis químico, identificar la manera de combatirlo, ¿no? Y que no se produzca ninguna patología. Perfecto, Roberto. Hacemos la última pregunta. Tiene que ver con el tema de la temperatura del concreto en el momento del recibo en la obra. A veces se arman unas polémicas muy grandes con relación a ese tema. En las especificaciones a veces aparecen algunos valores, pero sabemos que hay concretos que a veces llegan en zonas cálidas, la sola producción ya tiene esa temperatura. Entonces, ¿cuál cree usted que debe ser esa temperatura límite en la cual se debe recibir un concreto en la obra? Es una muy buena pregunta. El tema del concreto, a mí, insisto, a mí me gusta mucho hablar de la analogía con las personas, ¿no? Yo siempre he dicho que el concreto es como los seres humanos. Cuando hace frío hay que calentarlo y cuando hace calor hay que enfriarlo, ¿no? Para que funcione adecuadamente. Y es lo mismo en la parte química. Dicen que el cuerpo humano, para estar sano, tiene que estar en una fase alcalina, que si tu cuerpo se acidifica, eres más propenso a enfermarte, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con lo del COVID, un organismo que esté bien alcalinizado va a tener va a ser más difícil que se contagie, ¿no? Que si estás bien ácido, pues ya sabes, ya casi te están pasando al panteón, ¿no? Entonces, en el caso del concreto y la temperatura, hay temperaturas clave, hay temperaturas que son muy importantes. Se sabe que el concreto, cuando está por debajo de 10 grados, el cemento, cuando el cemento está por debajo de 10 grados centígrados, le va a costar más trabajo hidratarse. Es decir, se va a hidratar, pero no a la misma tasa de hidratación. ¿Qué hacemos nosotros en el concreto? Lo que hacemos de manera rutinaria. Nosotros lo ponemos en un cuarto de curado. ¿Y cómo lo ponemos? Pues a 23 grados centígrados. ¿Por qué a 23 grados centígrados? Bueno, pues porque por diferentes estudios que se han hecho, se sabe que a 23 grados se tiene una tasa de hidratación correcta, adecuada, para garantizar que el cemento se hidrate muy bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, por un lado dice, oye, para abajo, pues no lo recibas abajo de 10 o no lo debes tener abajo de 10 porque no se va a hidratar bien. Oye, ¿qué pasa del otro lado? Bueno, por ahí hay otros límites. Pues depende de cómo esté el ambiente. Si es un ambiente cálido, pues depende si es un ambiente seco o si es un ambiente húmedo. Entonces hay temperaturas 27 grados o 32 grados. Si estás en un ambiente seco, puedes resistir hasta 32 grados. Si estás en un ambiente húmedo, pues 27 grados. ¿Por qué un ambiente húmedo es menos? Bueno, pues porque tienes un curado, ¿no? Natural por el ambiente húmedo. Entonces, entre 10 y vamos a ponerle 32 grados centígrados es donde se debe encontrar el concreto cuando va a ser colocado. Si tú lo colocas a 23 grados, pues ya la hiciste, esta conversación se acabó. Pero si el ambiente tiene temperaturas muy altas, como ocurre en nuestros países, ¿no? Que tenemos temperaturas
de 40 grados en algunos lugares, en México en algunos lugares llegamos a 50 grados en el verano, ¿no? Que hasta los coyotes andan con cantimplora ahí, del calorón que hace. Entonces, aquí lo que debemos hacer, oye, si la temperatura ambiente está muy alta, pues hay que buscar bajarle la temperatura. ¿Y cuáles son las temperaturas? Pues lo más que se acerque a 23 grados, lo más que se pueda, ¿no? Eso es lo que debiéramos tener. Y que nunca esté por fuera de esos 10 o de esos 32 grados centígrados, ¿no? Perfecto. ¿Cuál sería lo ideal? Pues lo más cercano a 23, porque ahí es donde vas a obtener el óptimo desarrollo de resistencia de la estructura, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo. Y si me permites, Diego, quisiera aprovechar el día de mañana, voy a dar una charla sobre climas extremos, el concreto encolado en climas extremos, y voy a tratar el tema de temperatura de congelación y temperaturas en climas cálidos, muy cálidos, ¿no? Les recomiendo que la siguen, va a estar en YouTube también, ¿no? Perdón, discúlpame que haya aprovechado para hacer el comercial de esta charla que voy a tener, pero estoy seguro que en el mundo del concreto les podrá interesar. Perfecto, Roberto. Como le dije, era la última pregunta. Hay otras que se le harán llegar pues, a su correo para que usted las conozca y nos ayude a responderle a cada uno de ellos. Solo me resta, Roberto, agradecerle pues, a Roberto por la excelente presentación, agradecerles a los casi 670 personas que asistieron por las plataformas Zoom y YouTube y pues darle paso a Claudia para que nos dé las indicaciones finales. Bueno, muchas gracias a Diego, gracias a Roberto por esta conferencia y también muchísimas gracias a nuestros patrocinadores de hoy, Argos, el Laboratorio del Concreto, la Petar Salitre, la CAR y el Banco Mundial que hicieron posible esta transmisión. Antes de que se retiren, quiero darles un par de mensajes, por favor. La dinámica de acceso a las presentaciones ha cambiado. Ya no van a recibirla en sus correos electrónicos. Por favor, tomen nota de lo siguiente. Ahora, todas las presentaciones, incluida esta, y los videos de las conferencias virtuales que hemos desarrollado durante esta contingencia del COVID-19, se encuentran disponibles en la zona de descargas en nuestra página web www.asocreto.org.co. Les repito, ya no van a recibir las memorias en su correo electrónico, sino que van a poder descargarlas directamente en nuestra página web. Deben tener un poco de paciencia porque la carga no es inmediata, es decir, que las memorias de esta conferencia es posible que las puedan tener disponibles a partir del día de mañana. Además, los invitamos a estar muy pendientes de nuestra página web y a suscribirse a nuestros canales en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, para estar informados sobre nuestras videoconferencias. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para poder recibir también las notificaciones cuando iniciemos nuestras transmisiones en vivo por ese canal. Nuevamente, les doy las gracias por haber asistido a esta conferencia. Les comento que el próximo martes vamos a tener una conferencia también del tema de patología. Hablaremos sobre la inspección patológica en campo, cómo realizarla adecuadamente. El ingeniero Pablo Felipe Estrada va a ser nuestro conferencista en ese momento y las inscripciones a partir de mañana van a tenerlas disponibles en nuestra página web y van a recibirlas en sus correos electrónicos. A quienes preguntaron sobre la conferencia con el ingeniero brasileño Ennio Pacini, que tuvimos que suspender intempestivamente por fallas en la comunicación, quiero contarles que seguimos pendientes de la reprogramación, ya que por razones personales el ingeniero no ha sido posible reprogramarla nuevamente. Sin embargo, no ha sido cancelada esta conferencia. Entendemos el interés que despertó en todos los asistentes. Tuvimos cerca de unos 35 minutos de transmisión de su contenido. Entonces, estamos en deuda con ustedes, tanto nosotros como Asocreto, como el ingeniero Ennio Pacini, estamos reprogramando esta conferencia y les estaremos dando a conocer el día y la hora en que la emitiremos. Quienes se inscribieron para participar en ella no necesitan inscribirse nuevamente, y a quienes quieran hacerlo porque no tuvieron la oportunidad de verlo, podrán hacerlo en el momento en que lancemos la convocatoria.
Nuevamente, mil gracias a quienes nos han acompañado por la plataforma YouTube. Por último, quiero darles un último mensaje. Ayer tuvimos una conferencia y lamentablemente los problemas de comunicación de nuestra plataforma con Facebook nos impidieron tener una transmisión con la calidad a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, la presentación, la conferencia fue grabada y estará disponible la semana entrante en nuestra plataforma para quienes no pudieron verla en directo. En pantalla ustedes tienen un código QR con el cual pueden acceder a una encuesta de satisfacción de esta conferencia y además indicarnos temas sobre los cuales quisieran recibir información en el futuro. Está circulando también en nuestra página una encuesta sobre el mejor horario que ustedes quisieran que tuviéramos para la emisión de estas conferencias. Entendemos que a pesar de que estamos en confinamiento, ya hay algunos sectores, hablo de Colombia, que abrieron del sector de la construcción, que ya están en operación y es posible que ustedes quieran que estas conferencias se lleven en otros horarios. Por favor, los invitamos a que contesten nuestra encuesta sobre esto. Esta se encuentra en nuestra página web para llegar con este contenido en el mejor horario posible. Muchas gracias a nuestros conferencistas. Gracias, Diego, por tu participación. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el martes en la próxima conferencia. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Mil gracias.